Buenas tardes. En este video repasaremos algunos conceptos clave para realizar un buen balance de fuerzas a un sistema abierto. El primer concepto clave a recordar es el de volumen de control, el cual es un sistema abierto a través del cual es admisible el flujo de masa y energía. Para graficar este concepto, a la derecha ustedes pueden observar un campo de velocidades de un flujo que se mueve hacia la derecha. Las líneas de color azul que ven en esta imagen corresponden a líneas de corriente. Puede representar, por ejemplo, el flujo de aire o el flujo de agua en algún conducto, etc. Un volumen de control, ¿a qué corresponde? A un sistema abierto. Y recuerden que el sistema abierto, o mejor, dicho en general, un sistema corresponde a una zona del espacio que va a ser objeto de un análisis. Y la definición de dicho sistema corresponde a la persona que hace el análisis. Por lo tanto, un sistema abierto puede ser, por ejemplo, lo que se está dibujando acá, que es una especie de caja cerrada, que adentro de ella contiene una cierta cantidad de fluido. Como es un sistema abierto, se admite la entrada de masa y energía a través de su frontera. Por lo tanto, en cada punto de la cara izquierda, por ejemplo, permanentemente va a estar ingresando fluido con una cierta velocidad. Y en el caso de la cara de la derecha, de igual manera va a estar saliendo fluido por esa cara. Luego, el segundo concepto clave es el de diagrama de cuerpo libre, el cual es una representación gráfica de las fuerzas que actúan sobre un sistema provenientes del entorno de este. En el caso del volumen de control dibujado en esta imagen, las fuerzas que pueden actuar sobre él corresponden a las que están ejerciendo todos los sistemas que están, u objetos o fluidos que están fuera de lo que acabamos de dibujar. En esta imagen o en este ejemplo, el volumen está rodeado por otro fluido. Por lo tanto, las partículas que se encuentran afuera de este van a ejercer fuerzas sobre la superficie de este sistema. En color verde estamos ilustrando fuerzas de presión o de otro tipo que pueden estar generándose producto de la interacción entre las partículas que están afuera y las que están al interior del volumen de control. En otras palabras, las flechas verdes pueden representar, por ejemplo, un campo de presión. Por último, es conveniente recordar el concepto de flujo estacionario, que es aquel cuyas propiedades se mantienen constantes en el tiempo. Por lo tanto, lo que es necesario recordar acá es que el sistema está encapsulando una cierta cantidad de fluido y los fluidos tienen varias propiedades. Por ejemplo, la densidad, la viscosidad, la presión, la temperatura, el campo de velocidad, etc. Si todas estas propiedades se mantienen constantes en el tiempo, estamos en presencia de un flujo estacionario. Por ejemplo, si yo me poso en este punto de color rosado y lo observo durante un intervalo de tiempo y mido, por ejemplo, la presión ahí y la grafico, lo que se debería observar eh, es que si yo pongo presión versus tiempo, entonces la curva se vería algo así. Por supuesto, en un entorno realista, lo que observaría es una fluctuación, algo por el estilo. Bien, por lo tanto, un buen supuesto, o mejor dicho, si uno observa de que el comportamiento de la variable en cuestión oscila en torno a un valor promedio, entonces es razonable considerar que el flujo se mantiene estacionario. ¿Y por qué es importante esta suposición? Porque permite, desde el punto de vista matemático, realizar supuestos importantes en el posterior análisis de este sistema abierto que se está estudiando. Luego, eh, otros dos conceptos importantes son la clasificación de los flujos según su comportamiento espacial. Aquí hay que recordar que lo que caracteriza a un flujo es su campo de velocidades. Por lo tanto, para caracterizar o determinar un campo de velocidad, lo primero es establecer un origen del sistema de coordenadas. En este curso trabajamos en general en coordenadas cartesianas.
Coordenadas de otro tipo, como polares o cilíndricas, no se ven en este curso o están fuera del alcance de este curso. Por lo tanto, en la imagen de la derecha se observa un eje de coordenadas cartesiano en 3 dimensiones. En la vida real o en la naturaleza, los flujos tienen un comportamiento tridimensional. Por lo tanto, para simplificar un problema que involucra el movimiento de fluidos, uno puede suponer, bajo ciertas condiciones, que el flujo en realidad no tiene un carácter tridimensional, sino que más bien puede ser bidimensional o, más fácil aún, unidimensional. Y lo que quiere decir eso es que el campo de velocidad está caracterizado por una sola componente de velocidad. Me explico. En la imagen de la derecha, en el eje coordenados, en el eje de coordenadas, perdón, por ejemplo, acá en color rosado está dibujado un vector de velocidad. Este vector puede tener 3 componentes. Una alineada con el eje X, otra con el eje Y y otra alineada con el eje Z, las cuales se denominan con las letras U, B corta y W. Lo que acabo de dibujar es entonces un vector de velocidad tridimensional, porque tiene componentes en las 3 dimensiones. Ahora bien, ¿qué ocurre si dibujamos el siguiente vector de velocidad? Por ejemplo, este. En este caso, esta partícula de color anaranjado solamente tiene una componente importante que es la que está alineada con el eje X. Por lo tanto, este vector es unidimensional. Por lo tanto, si todas las partículas en una cierta región del espacio tienen una sola componente de velocidad importante, y en este ejemplo todas están alineadas con el eje X, entonces estamos en presencia de un flujo unidimensional. Por último, la otra clasificación importante desde el punto de vista espacial corresponde a lo que se conoce como flujo uniforme, es decir, o se define como si las propiedades constantes en una superficie dada. ¿Qué quiere decir esto? A la derecha se puede observar una superficie que está en un plano XZ, a una cierta distancia y desde el origen. Por lo tanto, si en un cierto instante de tiempo tenemos o tomamos una suerte de fotografía y observamos todas las partículas que están situadas justo ocupando esa superficie y observamos cómo son las propiedades de estas partículas, vamos a concluir que este flujo es uniforme si todas las propiedades tienen el mismo valor dentro de esta superficie que estamos analizando. Por ejemplo, si cada partícula tiene la misma densidad, estamos hablando de un flujo que es, desde el punto de vista de la densidad, uniforme. Lo que nos interesa en esta cápsula es la velocidad. Si todas las partículas tienen exactamente la misma magnitud de velocidad, como lo que estoy ilustrando acá, entonces estamos en presencia de un flujo uniforme. Por lo tanto, si estamos diciendo que es tanto unidimensional como uniforme, eso quiere decir de que todas las partículas en color verde en esta imagen tienen un campo de velocidad que apunta en la misma dirección y que además tiene la misma magnitud en cada punto del espacio. Por lo tanto, este que está dibujado a la derecha es un flujo bastante sencillo de modelar en comparación con flujos reales. Es decir, el suponer simultáneamente que un flujo es unidimensional y uniforme simplifica notablemente los cálculos que se tienen que realizar al efectuar el balance de masa, momentum y energía. Por último, para realizar un balance de fuerzas apropiado a un volumen de control, el concepto de flujo de momentum también es muy importante. ¿Cómo se define? Como el producto entre el flujo másico a través de una superficie y la velocidad del fluido en dicha superficie. Para ahondar más en esta definición, recordemos el concepto de momentum, que no es más que el producto entre la masa de un cuerpo y su velocidad. Por ejemplo, en la imagen de arriba a la derecha se puede observar una partícula
que tiene una cierta masa dm, estamos considerando que el tamaño de esta partícula es muy pequeño, de un volumen diferencial y por lo tanto tiene una muy pequeña cantidad de masa asociada, una cantidad diferencial de masa. Pero supongamos que esta partícula se mueve en el espacio a una cierta velocidad v. Por lo tanto, el producto entre su masa y su velocidad corresponde al momentum de esa partícula. Ahora bien, ¿qué ocurre si esta partícula en la imagen central observamos que se acerca hacia una superficie cuya área es dA? Estamos suponiendo que esta es una superficie muy pequeña y que tiene una superficie diferencial. Y supongamos entonces que el tiempo que demora esta partícula en cruzar esta especie de ventana es un intervalo dt. Por lo tanto, lo que vamos a observar es un flujo de masa a través de la superficie que vamos a denotar como delta m y un punto arriba de la letra m, el que se ve acá, que denota que es una cantidad prorrateada en un intervalo de tiempo. Por lo tanto, en este caso, el flujo másico corresponde a la masa que cruzó la superficie en un cierto intervalo de tiempo. Y a esto lo estamos designando con esta simbología. Entonces, finalmente, el flujo de momentum corresponde al producto entre este flujo másico a través de esta superficie y la velocidad con la que las partículas están cruzando dicha superficie. Por lo tanto, para entender bien este concepto físico, es conveniente reinterpretar a la velocidad del fluido como momentum por unidad de masa. Normalmente la velocidad de una partícula se interpreta como la distancia que recorre dividido por el tiempo que demoró en recorrer dicha distancia. Sin embargo, acá, en este curso, es conveniente interpretar la velocidad como momentum por unidad de masa. Por lo tanto, si yo multiplico momentum por unidad de masa por la masa que cruza una cierta superficie en un intervalo de tiempo, entonces finalmente el producto entre ambas corresponde a momentum que atraviesa la superficie en un cierto intervalo de tiempo. Este concepto es crucial para realizar balances de fuerzas y entender la dinámica del movimiento de fluidos en sistemas abiertos. Muchas gracias por su atención.